un poquito sobre quién eres y cómo ha sido tu trayectoria, pues como profe, eh, pues de español. No sé si has enseñado otro idioma, solo español. No, solo español. Bueno, un Ujú. poco francés para extranjeros, Ok, pero, pero, pero sí, la mayoría, puedo decir que siempre español. ok, entonces eres experta más bien en el español. Perfecto. Sí, sí. Pues soy Natalie, vivo en Inglaterra desde hace 3 años con mi familia, mis 3 hijos y mi marido. Y pues empecé a enseñar español en institutos en la isla de la Reunión, que está cerca de la isla Mauricio. Ujú. Y también en Egipto, en un instituto francés, pues la mayoría de los estudiantes eran egipcios, había unos poquitos franceses, pero sí, era un instituto francés. Y como me mudo con mucha frecuencia por el trabajo de mi marido, siempre es difícil porque primero tengo que encontrar un puesto, después adaptarme al equipo pedagógico, al alumnado, al instituto, la escuela en sí. Y justo después, como aquí en Inglaterra es diferente, pero normalmente nos mudamos cada 2 años. Entonces, solo empiezas a adaptarte y tienes que pensar en la mudanza otra vez. Y eso para mí era muy difícil porque cuando ya tenía la relación con el alumnado, tenía que despedirme y eso siempre me rompía el corazón. Me imagino, me imagino. O sea, yo personalmente mis respetos, porque yo no podría hacerlo cada 2 años, sí, cambiar. O sea que, vale, entonces conoces la reunión, que bueno, francés, ¿no? Egipto también, Francia, Inglaterra. ¿Y has vivido en España o has estado por... Y pues después del bachillerato me fui un mes, me fui a Madrid en la familia de unos amigos de mis padres, Ujú. pero solo un mes. Y después me fui a vivir un año a Valencia de Erasmus durante mi máster. Ok, ok. Es una ciudad hermosísima, me encanta Valencia, ¿cierto? Así. Vale. Y bueno, ¿qué te motivó a enseñar español y cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Pues desde muy pequeña supe que iba a ser profesora. Al principio pensaba que iba a ser profesora de inglés porque me Ujú. gustaba mucho. Y en Francia podemos elegir un segundo, pues el inglés es el principal. Después eliges un segundo y yo elegí el italiano. Y entonces solo durante, cuando tenían creo 15 años, sí, los 3 últimos años antes de la universidad, también elegí español. Y entonces como tercer idioma empecé desde cero, pero me gustó tanto, fue realmente un flechazo lingüístico. Y Ok. me dije, ya sé que voy a enseñar el español. Y entonces estudié español en la universidad, en Ujú. Niza, que fui de Córcega. Estudié en Niza y después hice el máster con el programa Erasmus en Valencia. Empecé a enseñar español durante mis estudios, ayudando, o sea, alumnos de los institutos. Y después de o sea, me fui a Inglaterra, como a la reunión, a Egipto, Ujú. y enseñé concretamente como profesora de español. Aquí en Inglaterra no puedo porque necesitas tener el QTS, es un diploma inglés, y pues mi diploma francés no sirve, no sé por qué, no tiene valor. Y entonces encontré un trabajo para poder mejorar mi inglés y acabo de renunciar para poder dedicarme ya en mi proyecto de escuela en línea para Ujú. dar clases de español. Qué bien, bueno, o sea que como te decía antes, has recorrido ya muchos países, tienes mucha experiencia y has tenido la posibilidad de entrar en contacto con diferentes, sí, contextos culturales. Y precisamente cuando estábamos hablando de, pues, del tema, de qué podías aportar tú o qué valor podrías, estábamos hablando precisamente
pues como has recorrido varios países, pues puedes ver como diferencias entre estas culturas, ¿no? Sí, Y bueno, entre la francesa, vamos a enfocarnos un poco entre la francesa y la hispanohablante y más concretamente, pues España, que ha sido como tu experiencia, tu sí. contacto más grande, ¿no? Y bueno, yo voy y te cuento algunas cositas de Colombia, ¿no? A ver si, si lo ves tú. ¿Cuáles son las principales diferencias que has notado entre la cultura francesa y la española cuando hablamos de formalidad e informalidad? ¿Quiénes son más formales y más informales? Pues los más formales son los franceses. Ok, sí, lo confirmo. Sí, 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 sí. No tuteamos como en España. En España lo hacemos con mucha frecuencia, o sea, en la vida cotidiana. En Francia no. Y así que al principio me chocaba un poco cuando un desconocido me tuteaba porque no estaba acostumbrada en ello concretamente. Ok, y entonces tú cómo reaccionabas cuando, o sea, como al principio, ¿te Pues acuerdas? yo sí, así de, pero ¿por qué me tutea? No nos conocemos y qué raro. Un poco así. Ok, Eh, sí, por ejemplo, estaba en una tienda ujú, probando ropa. ujú, La empleada vino y a preguntarme qué tal, si me gusta la ropa, esto, o sea, cosas así, preguntas normales en una tienda, pero sí, no tuteaba. Y para mí fue bastante raro porque no la conocía. Y en Francia no es así. Siempre se usa la formalidad, ujú, porque si vas a una tienda y te tutean, como francés o francesa, lo puedes sentir como contacto demasiado cercano, si puedo decirlo así. O sea, un poco sin vergüenza o... ujú, ujú. ¿Es diferente en la reunión? Eh, ¿Lo notaste algo diferente o como en no, Francia? no, más bien como en Francia sí. Ok. Bueno, por ejemplo, en Colombia depende mucho de la región. Dicen que las personas, o se dicen que las personas de Bogotá son como las más frías, por eso se les llama a las personas de Bogotá las personas de la nevera, los de la nevera, pero frío, ¿sabes? Entre comillas, porque la Sí, diferencia claro. con... y eh, también depende mucho del estrato social. Es una historia larga que serviría para otro podcast, pero tiene que ver mucho con la estratificación social. Entonces, por ejemplo, eh, yo no crecí tuteando a mi madre, por ejemplo. Nos exigían mucho respeto y de esa manera, pues no le decía tú, sino usted, Ujú. porque era más respeto y es lo que le enseñaron a ella, por ejemplo. Vale. Vamos a concretar un poquito la formalidad en la sociedad francesa, ¿vale? Ujú. ¿En qué contextos observas más formalidad en Francia? Pues sí, como lo decía, en Francia la formalidad forma parte de lo cotidiano. Ujú, Y, por ejemplo, cuando vas al banco, al restaurante o si te compras tu pan, pues en cualquier lugar lo utilizamos la formalidad y si no conocemos a la gente. ujú, Es una marca de respeto y también marca como una distancia, pero en el sentido de respeto, no de como frío o algo así. Es con respecto al respeto. vale. Y si usas la informalidad, pues es cuando, no, la informalidad, perdón, es cuando no conoces a la persona Ujú, y entonces si usas la informalidad con gente que no conoces, pues la gente puede verlo como cierta familiaridad y falta de respeto. Y ujú. eso sí, en Francia es más así, la informalidad. Puedes decir, bueno, yo sé que esto puede variar muchísimo y seguramente dependiendo de las regiones, norte, sur, también puede variar mucho, pero puedes decir más o menos, imagínate que yo te conozco hoy.
y en francés, en un contexto formal, y empezamos a crear una amistad, ¿no? Una relación. Por ejemplo, ¿cuánto crees que nos toma para decir, oye, te ofrezco o tú me ofreces que nos tratemos de tú a tú? Tú siendo colombiana y yo francesa, dices, o Sí, claro, hay muchos factores que influyen, la nacionalidad y todo esto, pero te hago la pregunta porque, por ejemplo, aquí en Alemania hay algo, digamos que una ley, una regla no escrita, no sé si sabes eso, que hay reglas que todos conocen, pero que no están en ningún lugar escritas. Es como, toma mucho tiempo, entonces, por ejemplo, no sé, con mis suegros, por ejemplo, ¿sí? Mucho tiempo hablándonos de usted, 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 y lo normal es que ellos me digan un día, después de 2 años, no sé, me digan, Jennifer, ya nos puedes tratar de tú, ¿sabes? Para mí eso era muy fuerte, ¿sabes? Porque después de tanto tiempo en Colombia, eso ya, en Colombia llegamos a la informalidad mucho más rápido, como muchísimo más rápido. ¿Cómo es en Francia? ¿Sabes? Digamos, de mayores a menores, jerarquías, todo esto. pues, por ejemplo, los adultos utilizan la informalidad con los niños. También los jóvenes entre sí, por supuesto, se tratan de tú, Ujú, no nada de usted. Pero entre adultos, la informalidad se usa cuando no nos conocemos, la formalidad, perdón. ujú, Entonces, cuando nos conocemos, informalidad. En el ámbito del trabajo puede variar. Por ejemplo, yo trabajé con equipos en los que se usaba la informalidad incluso con los jefes ujú, y en otros equipos no se hacía para nada. Entonces, yo diría que la regla general ujú, toma bastante tiempo en tutear ujú. y después sí, depende del contexto. Si, por ejemplo, a mi jefe, si no me dice, ¿me puedes tutear? Nunca lo haría. Nunca lo haré. Ok. Entre colegas es más rápido, sí. O sea, como que implica mucho o juega un papel la jerarquía, ¿no? Y Entre la edad también. y la A edad. los ancianos nunca voy a tutear Ujú, eh, si no los conozco o si son familiares o sí. ujú. Y ahora tú, como nos contabas, pues has tenido sobre todo contacto con personas pues, de España, pero me gustaría saber mucho tu percepción de la sociedad colombiana. ¿Cómo nos ves en cuanto a formal e informal o Pues informalidad? en la oficina en la que trabajo, hasta, Ajá. hasta ahora, pero no durante mucho tiempo, pues hay una colombiana y me cae súper bien, hasta somos amigas ahora Ujú, y pues no nos tuteamos, claro, pero sé que incluso cuando usa la informalidad con los colegas, sea porque hay muchas nacionalidades en la oficina, y sea con ingleses, turcos, conmigo, o sea, nos tuteamos todos, pero sigue el respeto ujú. y según el puesto, si es el jefe o no, o sea, hay mucho respeto incluso cuando se tutea. Pero sé que también los colombianos utilizáis el su merced Sí. cuando habláis con la familia, o sea, los padres, pero no tengo mucha experiencia sino con Colombia. Bueno, pues su merced viene mucho de intentar, es como en medio, está entre formal e informal, el su merced está en la mitad, como quiero acercarme a ti, pero tampoco quiero ser muy informal. Y viene mucho de, pues, los tiempos de la colonia, como a vuestra merced, ¿no? Como estoy a vuestra merced, pues ahí vino evolucionando esta palabra y se usa mucho, pues, en el centro del país, ¿no? Vale.
por ejemplo, a una persona de la costa, puede que no escuches tanto decir el su merced, ¿no? Ujú. Como en las partes centrales de Colombia. Ujú. Vale, o sea que no has tenido muchas anécdotas con personas colombianas donde puedas ver estas diferencias, ¿no? Pero con mexicanos sí. Cuando A ver. estaba en Valencia de Erasmus, me fui con mi mejor amiga, estudiábamos las dos en el español y decidimos ir a clase de salsa porque nos encanta y conocimos a mexicanos y, y pues estaban hablando de, y ustedes, pero teníamos 20 años, entonces, ¿por qué no nos tutean, digamos, no nos tratan de vosotras? Si tenemos la misma edad, somos jóvenes, estamos en España, así porque no sabíamos que ellos utilizan el ustedes. Wow, sí, sí, puede llegar a suceder. Como te Pues digo, sí, depende mucho también del lugar, de la región en la que vengas, am, y de ese deseo de tener más respeto sí, yo hacia otras pensaba, personas. qué respetuosos, Ujú. pero sí. Vale. ¿Y qué hay de las relaciones sociales y familiares entre franceses y españoles? No sé si has... ¿Cómo es en Francia? ¿Cómo es cómo son las relaciones entre familiares? Pues en Francia existen, pero son muchísimas pocas las familias que se tratan de usted, Ujú, o sea, entre padres e hijos. En ujú, general, hasta yo conozco una familia así, también entre los esposos utilizan la formalidad, pero es una. Nunca lo había visto antes, pero es muy, muy raro. Normalmente es el tú siempre. Eh, ujú, Eso es lo más común, pero cuando hablamos, por ejemplo, yo con mis suegros, ujú, bueno, mi suegra que ya la conozco desde siempre, ahora la tuteo, pero normalmente a los suegros no tuteas. Sí, la formalidad, o sea, ujú. el respeto y todo esto. O sea que ellos te dicen a ti, A mí me eh, tutean, pero yo, usted. ok, hasta que, no sé, hay una conversación y se ofrecen el cambio de Pero, por tratamiento. ejemplo, mi marido, que ya, porque nos conocemos desde que tenemos 15 años, entonces ya hace mucho tiempo, y también mi madre, por ejemplo, le dijo, pues me puedes hablar, pero trátame de tú, y Ok. no lo consigue porque no que haya, como digamos, ya se conocen, hay mucho amor entre ellos, pero como es la suegra, o sea, los suegros no lo consiguen. Wow, wow. O sea que de verdad está Sí. eh, muy presente en él. ¿Y con otras personas de tu familia? No, de tú. Por ejemplo, con mi tío, mi marido o mis primos, o sea, con el resto de la familia, si no son ancianos, Ujú. informalidad. Ok, ok. Ujú. Vale, qué bien. Me habías contado antes una historia con tus cuñados, ¿no era? Pues mis cuñados siempre uso la informalidad con los primos de mi marido, los amigos, o sea, todos menos los ancianos, digamos, Ujú. y los suegros. Por Ok. ejemplo, la hermana y el cuñado de mi suegra al Ujú, principio utilizaba el usted, ujú, pero rápidamente me dijeron, no, trátame de tú, no pasa, está bien. ujú. Y qué curioso, ahora que pienso, por ejemplo, en alemán existen dos verbos para eso. Dutzen und sitzen. Dutzen und sitzen. En español existe tutear, Ajá, pero no se dice ustear, no, no. ¿verdad? Y en A mí- francés, en francés decimos tutoyer sí, o vous voyez, porque el tú es tu y usted es vous. sí, vale. Es muy curioso, siempre me he preguntado, porque cuando digo
ustear, no sé, creo, tengo que revisarlo un poco en el diccionario a ver si está, Ujú. No, no sé. pero nunca lo he percibido como común. O sea, que alguien lo diga porque le da la gana, claro, Vale. pero que esté, digamos, recogido en un diccionario, creo que no. Vale. Y bueno, ahorita para enfocar un poquito al aprendizaje de las lenguas, tú como profe, ¿cómo crees que afectan estas diferencias culturales de formalidad e informalidad en la enseñanza de idiomas? O sea, ¿es importante enseñarlas o es importante poner contextos con ese trasfondo cultural? ¿Cómo lo ves tú? Pues si hablo en español con mis estudiantes, incluso adultos, porque los adolescentes es diferente, porque en francés también utilizo el tú, entonces no hay comparación, digamos, pero con adultos yo les explico que tutear es mucho más frecuente en español Ujú, y entonces utilizo la informalidad a menos que no quieran, pero si no lo utilizo porque forma parte de la cultura. ujú, Y para mí, enseñar un idioma sin hablar de cultura, para mí no tiene sentido. O sea, pierdes un montón de cosas. Y bueno, hasta ahora nunca se han quejado de, de esto, ujú. pero sí. Mm. A mí Y me sí, pasa que perdona, en la universidad, por ejemplo, es muy normal aquí que los estudiantes se traten de usted, ¿no? Y hay muchos que lo siguen. Y yo en las clases digo desde el primer día, me puedes llamar Jennifer y no señora niño, ¿no? Y ujú. a la mayoría como que se sienten más relajados porque como que a veces sienten esa presión. Em, pero hay otros que siempre me siguen llamando señora niña y a mí me cuesta, ¿no? Me cuesta como, uff, qué fuerte. No sé. Ah, Dime. sí, sí, eso sí. O sea, cuando enseñaba en Egipto, Ujú. me llaman señora Natalie, pero, no, profesora Natalie. Y en la reunión, profesora o señora. Ok, ok. Y tú lo veías, o sea, no te sentías así un poco rara, o sea, No, no. no porque lo hubiera sentido raro en el otro sentido. Por ejemplo, si en Egipto me hubieran llamado señora y Sí, nada más, sí. porque, había un contacto entre estudiantes y profesores Ujú. que no he encontrado en Francia, por ejemplo, bueno, en la reunión. La reunión. Había más distancia, o sea, más distancia no, pero era otro tipo de relación entre el alumnado y los profesores. Por eso que no, no, no. Vale, vale. Y digamos en clase, ¿qué estrategias o técnicas utilizas para hacer visibles o para manejar estas diferencias? Pues si son principiantes, lo que me gusta es comenzar a partir de un documento, sea un artículo de prensa, una película, una canción, lo que sea, fomentar la reflexión, que los estudiantes se den, o sea, me den su punto de vista o lo que sienten, lo que piensan, y también el storytelling ayuda mucho en esto. Ok. Porque la emoción, o sea, como estudiante, cuando siempre hablamos de algo personal, Ujú. que, o sea, que pensamos, que opinamos, es más fácil como el intercambio, o sea, es más fácil para los estudiantes ayudarlos a hablar y ¿cómo decirlo? Al pensar y no decir, hay una diferencia entre Francia y España. En Francia utilizamos más la informalidad, en España utilizamos más, no, el Al contrario. contrario, al contrario. Ujú, Pues entiendes. No, yo prefiero fomentar la reflexión y que ujú. lo vean y así hablan y comentan y se hace así la clase. Ok. Sí, 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 así. Digamos, en tus estudiantes, ¿has visto alguna diferencia? em,
en ese trabajo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, las personas de Egipto, es que no sé en este momento qué tan formales son los egipcios o informales, por ejemplo. Eh, no, no, o sea, el árabe no lo entendía mucho. A mí o me hablaban en español o en francés, entonces bastante formal. O Ok. sea, sí, sí, bastante formal. Vale, ok. O sea, es muy importante, ¿no? Hacer como dialogar un poco y reflexionar un poco sobre las otras culturas, porque a veces pensamos como, bueno, en mi país se hace así, entonces doy por hecho o creo que entonces en todos los países se va a hacer así, ¿no? Exactamente. Y yo te puedo decir que, o sea, el uno va con el otro. Estudiar un idioma no es solo para comunicarse con la gente, es muchísimo más, porque así puedes entender la cultura. Y la cultura te ayuda para así entender la gente y cómo piensa y cómo vive. Es todo, ¿sabes? Algo que se encaja Ujú, y ayuda muchísimo. ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, bueno, no tengo ejemplo concreto, pero había situaciones en las que no entendía al principio la cosa ujú. porque no tenía los elementos culturales para entender a los locales. Y eso es muy importante. Vale, sí. Y es algo que a veces, por ejemplo, si aprendes un idioma por tu cuenta, quizá no lo por ejemplo, si no estás en la cultura meta, por ejemplo, si no estás en España o en un país hispanohablante, si no estás aprendiendo español en Francia, Ujú. por tu cuenta, pues va a ser muchísimo más difícil conocer esta cultura escondida, ¿no? Un poquito, que si estás en clase, porque en clase pues se tematiza muchísimo más este tema. Sí, Mm, claro. vale. Bueno, y para finalizar, no sé, me gustaría que nos recomendaras o que le recomendaras a quien esté escuchando, que esté interesado en aprender más sobre cultura y diferencias entre estos dos países o diferencias entre formalidad e informalidad. ¿Qué les recomiendas? Pues lo básico, leer, ver películas o documentales, eso, o sea, la base. También lo que recomendaría sería que hablaran con gente que vive o en España o en un país hispánico. Ujú, Y también algo en lo que no mucho pensamos es tener un tándem lingüístico. Por ejemplo, un hispanohablante pues con un francés, ujú. cada uno que quiere, pues el francés que quiere estudiar español, el hispanohablante que quiere aprender francés, y así, por ejemplo, 20 minutos hablando francés, 20 minutos hablando español, y así van a aprender más la cultura. Y eso no lo pensamos mucho, pero es una buena herramienta. Una buena herramienta. Sí. Y ahora, pues, hoy en día hay muchísimas posibilidades, no solamente presenciales, sino pues online. Hay muchos programas de tándem, ¿no? Sí. Bueno, Natalie, no sé, ¿alguna palabra para cerrar el episodio que quieras Pues con... muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer. Y cuando quieras, mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia y a ti que estás escuchando o viendo este episodio, pues muchísimas gracias por haber estado en este otro episodio de Explora L. Y nada, espero que te hayas llevado un poquito de cultura informal, y formal y que si no lo hacías antes, pues que hayas conocido un poco más sobre la cultura francesa y la cultura hispanohablante, en este caso de España. Así que nos vemos en otro episodio. Adiós. Adiós. Bueno, pues te doy la bienvenida a nuestro siguiente episodio de Explora L, el podcast de profe de español.de. Y como sabes, Gracias. esta temporada estamos hablando mucho de cultura y hoy tengo la gran oportunidad de tener conmigo a una profe que ha viajado mucho también, ¿no? O sea, que tiene mucho bagaje cultural e intercultural
y bueno, que nos va a compartir un poquito su perspectiva sobre formalidad e informalidad entre, bueno, entre españoles, ¿no? España y sobre todo franceses, porque ella es francesa. Así que te doy la bienvenida, Natalie. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Vale, Natalie Albertelli. Te decía antes de la grabación que suena muy, tu apellido suena muy italiano, ¿no? Sí, pues es un Pero apellido corso, entonces por eso que suena muy italiano.